Esa mañana, el timbre sonó con una debilidad que me recordó a mi propio pulso hace 35 años. Justo aquel martes negro cuando descubrí que el armario de mi esposo estaba vacío y el cajón de los ahorros no era más que un hueco de madera fría. Durante décadas, imaginé este momento como una oportunidad para escupirle todo el veneno que acumulé mientras lavaba ropa ajena hasta que las uñas se me desprendían. Todo para alimentar a mis 3 hijos que preguntaban por un padre que no iba a volver. Pero al abrir la puerta, no vi al monstruo elegante que recordaba. Vi a un hombre de 70 y tantos años, con los hombros tan hundidos que parecía que el aire le pesaba, sosteniendo una pequeña caja de madera que temblaba al ritmo de su miedo. Lo peor no fue verlo allí, sino darme cuenta de que el odio que yo había alimentado como a una mascota fiel durante media vida, de repente, se sentía ridículamente pesado e innecesario frente a su decadencia. Si alguna vez te has sentido traicionada por quien juró protegerte, si has sentido ese nudo en la garganta al ver que tu esfuerzo no es valorado, por favor, dale un me gusta a este video y suscríbete. Tu apoyo es el abrazo que muchas mujeres necesitan para saber que no están solas en su lucha. No permitamos que nuestro silencio y nuestra soledad le den la victoria final a quienes intentaron apagarnos el alma. Todo empezó en 1989. Cuando él decidió que necesitaba encontrarse a sí mismo y se llevó exactamente los $18,700 que habíamos guardado dólar tras dólar para la entrada de nuestra casa propia. Me dejó en una cocina que olía a sopa barata, con 3 niños llorando porque no entendían por qué papá no se despidió, y una nota infame donde decía que yo era demasiado aburrida para sus grandes sueños de libertad. Me acuerdo de mis manos agrietadas por el cloro y el frío de aquel invierno, y de cómo me guardaba el trozo de pan más grande en el bolsillo del delantal para que mis hijos pudieran repetir la cena, mientras yo les mentía diciendo que ya había comido en el trabajo. La pobreza se siente en los huesos, pero el abandono se siente en la identidad. Yo dejé de ser una mujer para convertirme en una máquina de supervivencia que no tenía permitido llorar. Pero la humillación definitiva no fue la falta de dinero, sino lo que ocurrió meses después, en el bautizo de mi sobrino, cuando mi propia suegra me acorraló en un rincón de la fiesta. Frente a todos los invitados, con esa voz melosa que escondía cuchillos, me dijo que por algo se habrá ido, sugiriendo que yo no había sido mujer suficiente, que mi descuido o mi falta de gracia lo habían empujado a los brazos de otra. Me quedé allí, con mi único vestido viejo remendado y la cara ardiendo de vergüenza, sintiendo como las miradas de lástima de mi propia familia me desollaban viva mientras él, según los rumores que ellos mismos alimentaban, vivía como un rey en la capital. Nadie me defendió esa tarde, nadie se acercó a preguntarme si tenía para la leche de esa semana. Simplemente me colgaron el cartel de la pobre abandonada y me dejaron sola con mi rabia. Ayer, mientras él tosía con fuerza frente a mi entrada, supe que el destino tiene un sentido del humor muy amargo y que la justicia a veces tarda tanto que parece olvido. El hombre que me despreció por ser poca cosa venía quebrado, con una piel que parecía papel de fumar y unos ojos que solo pedían un rincón para morir en paz. Lo dejé pasar, no por amor, sino por una curiosidad que me quemaba las entrañas, y lo senté en la misma mesa donde yo había contado monedas durante años para pagar la luz. Me entregó la caja de madera y, al abrirla, vi una llave oxidada y un fajo de cartas viejas con el sello de correos de hace 30 años, todas dirigidas a mí, todas con el remitente de una pensión de mala muerte en la ciudad. Él no dijo lo siento de inmediato, solo puso sus manos sobre la mesa y me pidió que leyera la primera carta, la que tenía mi nombre escrito con una caligrafía que el tiempo y la humedad casi habían borrado por completo. Al leer esas páginas, el suelo desapareció bajo mis pies al descubrir que él nunca se llevó el dinero por gusto, sino que había sido extorsionado por mi propio hermano mayor para pagar una deuda de juego que amenazaba su vida. El secreto que me ocultaron todos fue que mi familia, los que me miraron con desprecio en aquel bautizo, sabían perfectamente dónde estaba él y por qué se había ido. Pero lo usaron como el chivo expiatorio para salvar la reputación de mi hermano. Él se marchó para que mi hermano no terminara en una zanja, y a cambio, mi familia le prohibió volver, interceptando cada carta y cada giro de dinero que él enviaba para nosotros durante los primeros 5 años de su ausencia. Sentí que el pasado se reconfiguraba en mi mente como un rompecabezas de pesadilla, dándome cuenta de que mi odio había estado dirigido al objetivo equivocado durante 35 años de amargura total. Mis propios padres, mis hermanos,
Todos vieron cómo yo me hundía en la miseria mientras guardaban el secreto de que el traidor en realidad estaba trabajando turnos dobles para mandarme un sustento que mi hermano se robaba de nuestro buzón. Miré a ese hombre demacrado y entendí que ambos fuimos peones desechables en un juego de lealtades familiares mal entendidas que nos robaron la juventud y la alegría de ver crecer a nuestros hijos bajo el mismo techo. No había gloria en seguir odiándolo, no había victoria en echarlo a la calle ahora que la verdad, por fin, gritaba desde esos papeles amarillentos y esa llave que abría un viejo baúl con los ahorros que logró recuperar para mí antes de que fuera tarde. Me levanté en silencio, le serví una taza de café caliente y, por primera vez en 3 décadas, sentí que el aire entraba en mis pulmones sin quemarme la garganta. Porque perdonarlo fue el acto de rebelión más grande que pude cometer contra mi propia familia. El perdón no fue un regalo para él, fue un regalo para la mujer que fui en 1989, para decirle que nunca fue su culpa, que nunca fue poco mujer, sino que estuvo rodeada de lobos con piel de oveja. No es una historia de amor, es la historia de cómo recuperé mi corona de las manos de quienes me la quitaron. El perdón es la llave que abre la celda donde tú misma te encerraste para protegerte del dolor. Hoy yo abrí la mía, solté las cartas al fuego y, por fin, puedo caminar bajo el sol sin sentir que la vida me debe absolutamente nada.